Hacemos anfitrión. Eso bloquea todo. ¿Lo bloqueo? Bueno, pero sacalo, ponelo ya. Me salgo. Compartir pantalla, no cae, compartir pantalla es. Silencia los celulares, Bambina.
informativa, charla conversatorio, el empleo en la post-pandemia con la presencia de Oscar Cacho Cuartagno, Raúl Ferrara y nuestro presidente honorario, el doctor Alejandro Federico Colli. Ahora mi compañera Florencia les va a decir algunas pautas para que tener los micrófonos apagados y demás para que la charla pueda transcurrir con total normalidad. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este Zoom, el empleo en la pospandemia. Les recordamos que mantengan sus micrófonos silenciados a fin de que no colapse el sonido, a fin de que podamos escuchar correctamente a nuestros disertantes. Bueno, ya. Esto para que no te tape la pantalla, lo podés correr al costadito. Aparecimos una... En la pospandemia. Qué importante es empezar a pensarnos, empezar a pensar qué va a pasar después de la pandemia. Y el trabajo, sin lugar a dudas, es un pilar fundamental para todos y para todas las argentinos que están preocupados, que necesitan trabajar, que ven al trabajo como un pilar fundamental de sus vidas. Por eso, desde el Instituto Jorge Domingo Colia, invitamos a dos personas sumamente preparadas en el tema, personas comprometidas con el trabajo como pilar fundamental de las sociedades. El empleo en la pospandemia. Tenemos como invitados y disertantes a Oscar Cacho Cuartagno, abogado laboralista, ex ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires y conductor del grupo político Descartes. También tenemos a Raúl Ferrara, abogado laboralista, subgerente de Relaciones Institucionales de la SRT y dirigente del Grupo Descartes. Antes de escuchar a nuestros disertantes, le voy a dar la palabra a nuestro presidente honorario del Instituto Jorge Colia, el doctor Alejandro Federico Colia. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Querido compañero presidente, Jorge Bodario. Mi saludo muy, pero muy especial a mi amigo Oscar Cacho Cuartagno y al doctor Raúl Ferrara. Y a cada uno de ustedes veo muchas caras conocidas, de amigos, de compañeros, de la comunidad. Y la verdad que para mí hoy es un honor poder formar parte de esta mesa, simplemente para resaltar a dos hombres que vienen del ámbito del trabajo, que vienen del ámbito de la militancia, que tuve el honor de compartir un gabinete donde el doctor Cuartagno claramente tuvo una gestión exitosa, una gestión que marcó en la provincia de Buenos Aires y que no solamente lo que hace a su capacidad profesional o como cuadro político, sino también como persona. En ese sentido, tengo una inmensa valoración sobre sus valores personales y realmente para mí es un gusto hoy compartir esta mesa de personas que tienen una profunda adhesión al trabajo como herramienta clave de la movilidad social ascendente, con el fuerte pensamiento de la doctrina justicialista, pero también del pensamiento de la comunidad en general. El trabajo es un gran ordenador social, es prácticamente
el paso indispensable para construir una comunidad más justa, más inclusiva, que genere igualdad de oportunidades y también hablar de sus derechos, esos derechos que tan fuertemente están vinculados a hechos históricos y que tienen mucho que ver con la propia historia del partido al que nosotros pertenecemos. También destacar a este abogado prestigioso, laboralista, Raúl, un gran abogado que también tuvo funciones a nivel de la provincia, en el gabinete de la provincia de Buenos Aires. Déjame un poco que esté con colia. Y que nos acompañe y nos va a ilustrar. Y quiero saludar a todos los integrantes de este instituto que lleva el nombre de mi querido hermano, que es en el cual nos referenciamos su pensamiento, un pensamiento que hoy se ve plasmado en interpretar una de las problemáticas que tiene nuestra comunidad, que tiene nuestro gobierno provincial y nacional, de llevar adelante políticas que puedan generar condiciones para disponer de más trabajo digno, trabajo con protección social, trabajo de calidad. Así que por lo cual fue creado el instituto. Así que agradecerles a Cacho, a Raúl y a todos los que hoy están acompañándonos desde sus lugares, desde sus casas, desde sus trabajos, que hagan esta inversión en el tiempo que también es igual para todos, como las vacunas, como el voto, diría yo, que nos ponen un pie de igualdad a todos y la verdad que aprovechar este tiempo para escuchar a alguien que tiene un conocimiento y que tiene la posibilidad de pensar hacia adelante en función de las cuestiones que vienen pasando en la Argentina y en el mundo. Y ahí me quisiera detener para hacer desde mi lugar con la situación del Ministerio de Salud de la Nación, en principio a Ginés, ahora a la queridísima ministra Carla Bisotti y a nuestro gobierno nacional, también como paciente y también en lo que hace a la pérdida, haber sufrido la pérdida de un familiar que claramente marcó mi vida de una manera muy singular. Y decirles que bueno, que hoy los argentinos, las argentinas, entre todos y todas venimos trabajando para superar esta situación y creo que de hecho se viene superando. Vemos que cada día tenemos menos camas de terapia intensiva ocupadas, que tenemos menos casos, que tenemos la posibilidad de no tener tantas pérdidas en nuestros compatriotas día a día. Así que creo que todo este esfuerzo que hemos hecho todos y todas las argentinas para poder superar la pandemia genera una expectativa de futuro en la que tenemos que abrazar, en la cual tenemos que pensar y poner toda nuestra energía. Y fundamentalmente poner la energía desde la tolerancia para que podamos construir verdaderamente entre todos y todas una patria que pueda pensar la grandeza de ella y también la felicidad, como bien decimos muchos de nosotros y hemos aprendido de nuestra historia. Así que los saludo, no los entretengo más, solamente expresarles la satisfacción de que hoy el Instituto Jorge Gloria tenga a estos dos compañeros, a estos dos exfuncionarios y también a personas que siguen trabajando desde ámbitos diferentes. Ellos son referentes de una agrupación que se llama Descartes, que viene trabajando hace muchísimos años y que yo tuve el honor de haber sido el primer disertante en la ciudad de La Plata hace muchos años. Seguramente Cacho se debe acordar. Pero también en el nombre de Descartes recordar que era un seudónimo que utilizaba
Juan Domingo Perón para poder en los años que estaba proscripto poder escribir y conectarse con su gente. Así que no los entretengo más, gracias por estar y bueno, vamos a ver si podemos aprender y soñar con un futuro diferente para todos y todas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, presidente honorario Alejandro Federico Colia. Y ahora vamos a dar comienzo a esta charla conversatorio El empleo en la pospandemia. Le voy a dar el pase a mi compañera Florencia, que va a presentar al primer disertante. Tenemos a nuestro primer disertante de este Zoom, que nos va a hablar del empleo en la pospandemia, el doctor Oscar Cacho Cuartango. Él es abogado laboralista, ha sido ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires y es conductor del Grupo Descartes. Tenemos el honor de tenerlo aquí en el Instituto Colia, así que bueno, vamos a dar comienzo a esta charla. Buenas tardes a todos y a todas. No soy Oscar Cacho Cuartango, yo soy Raúl Ferrara. ¿Se escucha bien? Bueno, gracias Alejandro, gracias al presidente Honorario por la presentación y por la introducción. La idea es arrancar con estos desafíos que nos plantea el mundo del trabajo, el empleo en particular en la pospandemia, muchos de los cuales preceden a la pandemia y son los desafíos que nos toca enfrentar, no solo como país, sino como el mundo entero. En ese sentido nos parecía importante destacar de qué forma se venía desenvolviendo la economía en un escenario mundial en el cual dejaron de producirse los bienes y servicios de la forma tradicional del estilo de la posguerra. La realidad es que el mundo funciona en términos globales con lo que se denomina las cadenas globales de valor. Es decir, ya no se produce un bien que se piensa, se crea, se materializa en un solo país, sino que estas cadenas globales implican que una idea que tiene una persona, por ejemplo en Argentina, se diseña en el Reino Unido y se ejecuta cada una de las partes en distintos países de acuerdo a distintas variables de sentido económico. Esto lo que trae aparejado, lamentablemente, este estadio del mundo capitalista actual es que, en términos generales, el empleo baja su calidad en los países periféricos porque el capital se va moviendo en forma internacional de acuerdo a la mayor conveniencia. La consecuencia general que genera esto, el impacto negativo que genera para el mundo del trabajo, es que en términos globales impacta con una menor protección social, una mayor concentración de la riqueza, y esto en definitiva implica una mayor desigualdad. Claramente este fenómeno que se viene dando desde los años 70, acelerado por el impacto de las nuevas tecnologías, se ha visto agravado a partir de este fenómeno global, esta pandemia de COVID-19 que nos viene afectando desde hace casi 2 años. A esto agregamos, y decía recién, el fenómeno de la tecnologización, del impacto de las nuevas tecnologías en el mundo del trabajo. Nos genera enormes interrogantes. Por un lado, se plantea que las nuevas tecnologías generan nuevas oportunidades de empleo. La humanidad en su historia ha ido evolucionando y ha pasado a través de distintas revoluciones industriales. Se dice que estamos en la 4ª o 5ª, según cómo se interprete, revolución industrial, y cada revolución impactó en el empleo de distintas formas. Hay profesiones que han dejado de existir y han aparecido nuevas oportunidades. El gran fenómeno que atravesamos en este momento es el de la aceleración de estas revoluciones que impactan en una mayor medida en la capacidad de adaptación que tiene el ser humano. Vale decir, lo que antes llevaba 50 o 60 años y que permitía que la humanidad se acomodara, que surgieran esos nuevos empleos, esas nuevas habilidades, en la actualidad se producen revoluciones en menos de 20 o 30 años. Y ahí el interrogante que se nos presenta es qué va a pasar con el empleo, qué va a pasar, se van a destruir los puestos de trabajo, no se van a destruir. Ese es el gran desafío que nos plantea la Argentina. Antes de la pandemia, en el mundo del trabajo hablábamos de 5 grandes temas que integraban la agenda del mundo del trabajo. Algunos los hemos discutido, los hemos debatido, sobre todo en los 4 años que precedieron a nuestro gobierno, ¿no? Hablamos de estos 5 títulos de la reforma laboral, a todos nos suena bastante familiar, porque resistimos desde nuestro espacio político los embates que hubo para modificar el marco normativo laboral en condiciones de precarización del empleo, esta famosa flexibilización que se proponía desde los que hoy son oposición y que fue resistida, pero que se planteaba como una solución a los problemas del mundo del trabajo. El futuro del trabajo,
como también gran eje central de la agenda global relacionada justamente a la aparición de la inteligencia artificial, de la automatización, que claramente afecta al empleo. El empleo joven, hemos visto que en los últimos años los mayores afectados por la desocupación son los jóvenes, duplican los índices de desocupación que existen en todas partes del mundo, y en Argentina, que tiene un entramado productivo y de empleo más endeble, efectivamente el doble del desempleo general lo vemos en el sector de los menores de 18 a 29 años. La perspectiva de género, que apareció disruptivamente hace no tantos años en el mundo del trabajo y que saludablemente se ha incorporado en la agenda global y también en la agenda argentina, que nos plantea los desafíos de resolver, por ejemplo, la brecha salarial de varones y mujeres, que es aproximadamente el 20%, resolver el denominado techo de cristal, que impide que las mujeres y las disidencias accedan a puestos de mando en las organizaciones del trabajo, y todo esto atravesado por el diálogo social tripartito, en principio, que importa que en una mesa se sienten trabajadores, empleadores y el Estado para poder resolver las problemáticas del empleo. El gran ordenador de todo esto es el diálogo social. La pandemia puso en pausa esta agenda, esa es la realidad. Obligó a los gobiernos del mundo a adoptar lo que denominamos medidas defensivas del empleo. Hemos enumerado algunas de esas medidas que adoptó nuestro gobierno, que tuvieron como justamente defender el empleo existente. Un empleo que, como decimos, venía muy golpeado por 4 años de un modelo económico neoliberal, lo que planteó el gobierno de Macri, que siempre decimos que Argentina tuvo 2 pandemias, la pandemia amarilla y la pandemia del COVID-19. Dentro de esas medidas defensivas del empleo, se suspendió aquella agenda de cara al futuro por esta necesidad de proteger el empleo. Podemos señalar la prohibición de los despidos, la doble indemnización que aún no está vigente y que estamos ya planteando un escenario de salida, los mecanismos de suspensiones para los trabajadores, pero con prestaciones dinerarias, un fenómeno que ayudó a preservar puestos de trabajo. Se legisló sobre el teletrabajo, todos nos vimos obligados de repente a trabajar en nuestras casas y hubo un Estado presente que legisló, incluyendo la protección de trabajadores y trabajadoras que trabajaban desde sus hogares. Se incorporó al COVID dentro del sistema de riesgo del trabajo. Trabajadores y trabajadoras que fueron afectados por el COVID en sus ámbitos laborales fueron cubiertos por el sistema de riesgo del trabajo. Y los distintos programas de sostenimiento del empleo, el conocido ATP, el REPRO, que era un programa de asistencia al empleo, el ingreso familiar de emergencia que recibieron los trabajadores informales, los desocupados y también los informales. Y esto implicó, a su vez, que se destinó el 3% del Producto Interno Bruto a la redistribución. No solo con estas medidas defensivas del empleo, sino con los distintos programas sociales que implementó el gobierno. Hablamos de la tarjeta de bienestar, el potencial trabajo, el salario social complementario, y seguramente todos sabrán de alguna medida adicional de la cual han sido beneficiarios, si no personalmente, a través de algún conocido, para preservar el empleo o para dar un contenido, una contención social a quienes estaban más excluidos. Tal vez no somos conscientes de lo que implicó esto en términos globales. Sabemos que esto no es un justificativo entre los compañeros y compañeros que están pasando mal y que la han pasado mal durante este más de año y medio de pandemia, pero lo cierto es que la Argentina ha recibido un reconocimiento a nivel global por las medidas que adoptó. Repito, esto no justifica, nosotros somos peronistas y queremos el bienestar social, la justicia social, pero también tenemos que tomarlo en dimensión, hay que ponerlo en perspectiva y ver a nivel global qué es lo que viene sucediendo. Y en este mapa, que está señalado con colores, Argentina ocupa el primer país en el ranking mundial de medidas de apoyo a los trabajadores y las trabajadoras. Este no está elaborado por el propio gobierno, sino que está elaborado por la UNI Global y por la CSI, que es la Confederación Sindical Internacional. Nos han destacado dentro de más de 180 países como el que mayor protección brindó a los niveles de empleo. ¿Cuáles son los resultados? Bueno, si uno analiza los niveles de desocupación actual, claramente uno tiene señales de alarma. Pensar que casi 2 dígitos de desocupación en la última medición que cerró el segundo semestre del año, obviamente en materia de preocupación. Y nos tomamos el trabajo de analizar un poco comparativamente desde qué lugar partimos, ¿no? ¿Cuál era la situación del empleo en el 2019? Y ahí vemos, en la primera columna de este cuadro, que antes de la pandemia ya habíamos tenido un pico de casi 11 puntos de desocupación. Obviamente,
la pandemia impactó en los niveles de empleo, los incrementó. En la segunda columna podemos ver que escaló del 10,6 al 13,1, que implicó un aumento del 23% de la desocupación, pero vemos también que en esta medición de este año la desocupación viene descendiente, que ya está llegando a niveles prepandémicos, lo cual es un dato que merece ser destacado porque es el esfuerzo de todos y de todas. Pero a su vez, estos números uno los tiene que comparar con lo que viene pasando en el resto. Y más allá de que los pisos desde los cuales partimos en la prepandemia difieren en función de cada país, tomamos algunos países que son significativos, ya sea porque son de la región, porque son países comparables en términos de estructura productiva, o que integran el G20 como nosotros. Vemos que si bien todos partieron de puntos de partida distintos porque tenían una situación preexistente distinta, en todos los casos hubo un incremento de la desocupación con motivo de la pandemia, y en la mayoría, no en todos, se viene produciendo un escenario de desaceleración y descenso, inclusive, de la desocupación. En ese escenario, nuestros datos macroeconómicos son muy positivos. Vemos que dentro de los países que mayor nivel de recuperación han tenido, el nuestro se encuentra dentro de los 5 que mayor descenso de la desocupación han marcado. Y a su vez, también tenemos que señalar que a pesar de ese incremento que tuvimos en la pandemia en los índices de desocupación, lo cierto es que estuvimos en la media de todos los países, no con un agravamiento severo como el que tuvo, por ejemplo, Estados Unidos, que incrementó su desocupación casi en un 90% durante el año pasado. Obviamente los datos son para después analizarlos, pero me parecía que era importante reflejar que a pesar del punto de partida que tuvimos tan grave, que es reflejo de la primera pandemia, esos 10 puntos de desocupación existentes en el 2019, vamos camino a la salida. Ya empezamos a ver un horizonte en el mundo del trabajo que es alentador. Acá vemos la curva, vemos que es una curva bastante achatada en términos de lo que fue el pico de la pandemia el año pasado y cómo estamos en niveles inferiores a los del segundo semestre del 2019, plena era Macri. ¿Y ahora qué? ¿No? Me parece que la pregunta que tenemos es ¿y ahora qué es lo que viene? Sobre esto también va a hablar en profundidad Cacho, pero un poco creo que lo primero que nos tenemos que plantear es que tenemos que retomar aquella agenda, tenemos que poner play, como decimos, en aquella agenda con los 5 temas centrales que son nodales en el mundo del trabajo con los desafíos que nos plantea, obviamente sabiendo el impacto que ha tenido la pandemia en el mundo del trabajo. Yo digo que se incorporó en la agenda como título central, antes era apenas un subtítulo, una cuestión bastante menor, el tema del teletrabajo. Hoy aparece con centralidad porque creemos que el teletrabajo llegó para quedarse, que si bien no todos los puestos son teletrabajables, seguramente va a haber mucha gente que a partir de ahora va a seguir haciéndolo desde su domicilio. Y el tema que nos ocupa con centralidad y que ha tomado algún Estado público en los últimos tiempos es volver a retomar la reforma laboral. Esto es lo que han instalado desde algunos sectores que hay que volver a discutir. La discusión, la reforma legislativa, pero siempre hay que pensar desde cómo se plantea las reformas en la legislación. Y por un lado, se han planteado algunas posiciones que plantean la desaparición de la indemnización por despido, es decir, incentivos al despido como mecanismo. Esto es un concepto que se llama flexiseguridad. Establecer la libertad de contratación y de despido, libertad de ingreso y de egreso sin protección para los trabajadores, versus una protección que tiene mucho más que ver, una posición que tiene mucho más que ver con nuestra tradición peronista, que es el de incentivar la creación de puestos de trabajo. Estas son las dos posiciones en términos muy generales que hoy están en pugna y desde la cual me parece que tenemos que dar el debate. Incentivamos los despidos poniendo al trabajo humano como una mercadería de intercambio, o lo hacemos como un bien social, como la forma en la cual se produce la movilidad social ascendente a la cual hacía referencia Alejandro, y de ese lugar lo cuidamos incentivando la creación de nuevos puestos de trabajo. Hablando de algunos trazos que nos parece importante tener desde lo macro, lineamientos estratégicos en 3 planos. Uno es el plano productivo. Creemos que debe retomar y está retomando a partir del cambio de gobierno centralidad política, la política tecnológica y productiva. Nos parece que ese es el camino a partir del cual se crean los puestos de trabajo. Las mejoras en la logística. Hemos visto cómo se viene desarrollando distintas infraestructuras para el transporte que van igualmente a impactar en la generación
de puestos de trabajo, ya sea de forma directa o indirecta, mediante la integración regional de nuestro país, las mejoras en investigación y desarrollo, el capital humano, nuestra materia gris es el capital más importante y es el que va a generar puestos de trabajo, la formación continua, cuando planteamos recién esta cuestión de la innovación, cómo impacta también en algunos casos negativamente por la necesidad de formarse y prepararse para nuevos mecanismos de producción y las nuevas tecnologías, requiere formación continua. Ya el modelo por el cual uno se forma para una determinada profesión, oficio, ya es insuficiente y requiere permanentemente de formación, y esto tiene que estar integrado con nuestro sistema educativo. El segundo eje es el plano macroeconómico. Creemos que es necesario trabajar, y eso es lo que el camino que se está transitando, es un equilibrio entre la inserción financiera internacional y el control de las fugas capitales. Por eso vemos las políticas que están implementando desde el gobierno nacional. Una reforma tributaria progresiva, ese camino es el que se vino transitando a partir de la implementación del impuesto a la riqueza como un mecanismo de cuidado de las personas, la protección necesaria de los sectores estratégicos. Vemos cómo ha cambiado esa mirada que preexistía del libre mercado y la apertura. Tenemos que cuidar la producción nacional y para eso es importante con la existencia de crédito productivo, cosa que vamos viendo cómo se va abriendo esos mercados para las pymes. Y el último plano, que tiene que ver un poco más con lo humano, lo podemos denominar el régimen de bienestar. Decía, tenemos que resolver las transiciones. Este mundo tan cambiante, que evoluciona, este mundo del trabajo, que permanentemente va mutando, requiere, como Estado y como peronistas que somos, resolver las transiciones. Resolver las transiciones implica no dejar a nadie atrás, acompañar ese proceso de modernización con todos adentro. Y para eso es que es necesario acompañar estas transiciones. Y el otro elemento indispensable es, tenemos que eliminar ese antagonismo entre crecimiento de la macroeconomía y protección social. No hay contradicción. El crecimiento macroeconómico tiene que ir acompañado de protección social y eso es el desarrollo. Ese es el camino que tenemos que transitar. Si ahora la tecnología me lo permite, y antes de darle paso a Cacho, que es el que va a hablar de cuáles son las propuestas que tenemos desde este espacio, vamos a ver si se ve el video, y si no, se los recomiendo después. Perdone, ¿para la entrevista de trabajo? Gracias. Soy ingeniero industrial con 5 años de experiencia laboral. Tengo 2 másters, un posgrado en gestión internacional y hablo 4 idiomas. Soy muy trabajador. De hecho, no me importa trabajar los fines de semana. Tampoco me importa hacer horas extras gratis cualquier día de la semana. Acepto un sueldo de mierda. Unos 1.000 euros o así. Bueno, quien dice 1.000 dice 600 euros. O 400. ¡Venga, pulsa, pulsa! Que como no le cojáis nos desahucian la casa. Puedo cobrarlo todo en negro. No hace falta ni darme de alta en la seguridad social. ¿Qué coño? Puedo hacerme hasta falso autónomo. Y quien dice coche de la empresa, dice coche propio. Nunca en mi vida hago huelga. Paso olímpicamente de mis derechos laborales. Pero si está pienso que los sindicatos no sirven para nada. ¿Cómo te llamas? Bueno, la verdad es que me da igual. Enhorabuena, te has humillado muy bien. Te ha faltado ser un poco más pelota, pero bueno, si te unes a mi equipo te enseñaremos a ser un gran lameculos. Gracias por esta oportunidad, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. También quiero decirte que me has emocionado. Lo que has dicho poniendo a parir a los sindicatos me ha llegado al corazón. Yo he estado a punto de pulsar, pero luego he dicho, si dentro de nada tengo que hacer un ERE en mi empresa. Por eso me alegra que te hayas ido con Juan Mari, que es un empresario, que es un auténtico artista. Un artista de la evasión fiscal y la explotación laboral. ¡Enhorabuena! Bueno, con este videito lo que queremos es llamar a alguna reflexión de lo que implicaría la desaparición de los derechos sociales y los derechos laborales en el ámbito de las contrataciones y de las relaciones de empleo. Así que, bueno, muchas gracias por la atención y espero haber hecho algún aporte al debate sobre la temática.
Muchísimas gracias, Raúl Ferrara, muchas gracias por esta disertación, fue muy clara, muy interesante en lo que tiene que ver con el empleo en la pospandemia. Le damos la bienvenida a los que ingresaron a este Zoom en estos minutitos y también saludar a todos los que nos están siguiendo por las redes en vivo, las redes del Instituto y las redes de Alejandro Federico Colia. Ahora sí llegó el momento de escuchar a Oscar Carcho Cuartango, abogado laboralista, ex ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, conductor del grupo Descartes, pero por sobre todas las cosas, un hombre profundamente comprometido con el eje central del trabajo en las sociedades, el trabajo en nuestra querida Argentina. Le doy la bienvenida a este Zoom del Instituto Jorge Colia al doctor Oscar Cacho Cuartango. Bueno, buenas tardes a todos, buenas noches a todos. Es un gusto para mí estar en este ámbito. Agradezco los conceptos de Alejandro. Es un amigo realmente y además siempre está. Y eso es bueno decir. Te felicito, Raúl, por el video sumamente ilustrativo y por otro lado demuestra que estás a la altura de las circunstancias de materia tecnológica, cosa que mucho te envidio porque yo estoy muy lejos de todo eso. Pero se debe a mi franja etaria, distintas franjas etarias y a las cuestiones generacionales. Tocó el tema, Raúl, el punto clave que es el tema de la eliminación de la indemnización por despido, bandera que está levantando la oposición y que generó la presentación de dos proyectos. Tiene estado el parlamentario dos proyectos al respecto, uno presentado por Martín Lutó. Nosotros no rehuimos el desafío y enfocamos el tema en el debate desde el punto de vista de las pequeñas y medianas empresas, que son las grandes dadoras de mano de obra, y también debemos advertir un poco la historia de la indemnización por despido y cuál sería la situación en la cual se encontrarían los trabajadores argentinos cuando si se llegara a eliminar la misma. Y en eso viene a mi memoria una frase de un recordado periodista, Bernardo Neustadt, que es uno de los apologistas del neoliberalismo y que atribuyó la grandeza de los Estados Unidos a la frase "usted está despedido". Y ese no es una novedad, la situación que impulsa la principal fuerza opositora, sino que tiene una vieja data, se remonta a viejos tiempos e inclusive encuentra vallas de tipo constitucional. La indemnización por despido fue establecida por un legislador socialista que seguía los pasos de Alfredo Palacio, bahiense, de Bahía Blanca, el hombre, Dickman, y que era dirigente mercantil, en ese tiempo se llamaba, empleado de comercio, ¿no? Tal es así que fue sancionada esa ley un 26 de septiembre y el 26 de septiembre se conmemora el Día del Trabajador Empleado de Comercio. Porque estaba dirigida solo a ello en función de haber sido una reforma al Código de Comercio. Y tuvieron que pasar muchos años hasta que vino el entonces coronel Perón y mediante el decreto Alejandro. Elevó al efectivo este beneficio al conjunto o al casi conjunto Está detrás de los trabajadores o ella, míralo. únicamente los trabajadores rurales que tienen un régimen muy especial y los trabajadoras de ese tiempo eran del servicio doméstico, ahora son denominadas de casas particulares por sus especiales circunstancias. Posteriormente, cuando se hizo la última reforma a la ley de empleadas de casas particulares, se las incluyó en el régimen indemnizatorio. El artículo 14 bis de la Constitución consagra la protección contra el despido arbitrario para el sector privado y la estabilidad en el empleo para el sector público. Y esto coloca una valla importante a la pretensión de eliminar la indemnización por despido.
y convertirla en un fondo de seguro al estilo de la construcción, que se denomina y está tomado de lo que se denomina la mochila austríaca. En ese sentido, yo quiero advertir que por el artículo 14 de la Constitución y por la que la reforma del 94 fue convalidado, por lo cual se eliminó el vicio de ilegitimidad que tenía esa reforma por haber sido convocada por un gobierno de facto con proscripción del peronismo, y para el solo efecto de derogar la Constitución de 1949, se saneó ese defecto de origen al ratificarse el artículo 14 bis. Y además, al elevarse al rango constitucional los pactos y los tratados internacionales, también se estableció por rango constitucional el principio de progresividad. Es decir, que los derechos de los trabajadores y el derecho del mundo de los derechos humanos no pueden operar regresivamente, sino que tienen que ir mejorando en el futuro. De esa manera también se encuentra una valla a la perspectiva de derogar la indemnización por despido, y también va a generar, en caso de prosperar esta iniciativa, una catarata de juicios, lo que se denomina la litigiosidad laboral, y que mal califican algunos sectores como la industria del juicio. Porque si hay industria del juicio es porque hay empleadores que incumplen sus obligaciones, o hay leyes como la que yo cuestiono, que va a ser de dudosa, por lo menos de dudosa constitucionalidad. De esta manera, nosotros no nos desentendemos del debate y proponemos caminos o cursos de acción alternativos. La indemnización por despido equivale a un decimotercer mes de trabajo, es decir, a un nuevo aguinaldo. Y esto implica una carga sobre el monto laboral de 8,33%. Lo que nosotros proponemos en lo que hace a las pymes es lo siguiente: modificar el aporte a la seguridad social, que hoy por hoy es del 16% para el empleador, al 6%, es decir, reducir la carga laboral, la carga del costo laboral en un 10%, lo cual, aunado al eventual aporte que habría que hacer para cubrir la mochila austríaca, es del 8,33%, estaría rondando los 18-19 puntos de reducción del costo salarial. Eso tiene que aclararse, que debe ser impuesto por cada puesto nuevo de trabajo que se genere sobre la plantilla preexistente, es decir, sobre la plantilla existente con anterioridad a la promoción de este beneficio. Por otro lado, también planteamos una condonación de las deudas de la seguridad social para todos los trabajadores que sean blanqueados en esta instancia. Y también el mismo beneficio, es decir, la reducción de 16 a 6 puntos porcentuales del aporte a la seguridad social por cada trabajador blanqueado a partir de la vigencia de la ley que se tendría que sancionar al respecto. Aclaramos que esto pareciera ser que discurre o transita por el camino de la propuesta de reforma laboral y de blanqueo que había propiciado Mauricio Macri en su momento. Pero dista mucho de esto, primero, porque se le debe reconocer al trabajador la totalidad de los años que se desempeñó en negro y no solo un tope de 60 meses, es decir, 5 años, y también que se le debe reconocer al trabajador blanqueado o regularizado el sueldo de la categoría en la cual se desempeñaba sin tope y no con un tope de 2 salarios mínimos vitales y inmóviles, como se planteaba en la propuesta de Cambiemos. Y por otro lado también se debe obligar al empleador a mantener al trabajador regularizado un espacio de tiempo similar o equivalente al que estuvo sin blanquearse. Es decir, si yo me desempeñé durante 10 años en negro, tendría que desempeñarme por
lo menos 10 años el plazo para que se consolidara y se concretara la condonación, salvo que me jubile antes, o salvo que renuncie, o salvo que fallezca, por ejemplo, ¿no? En ese caso se le rompería el vínculo, pero si hubiera un despido incausado, caería la condonación y se tornarían exigibles todas las obligaciones a la seguridad social, presumible. En este sentido también debemos destacar que el impulso de los planes sociales sobre la negativa de los trabajadores o a ser blanqueados o a tomar nuevo trabajo debe ser enfrentado con realismo, y proponemos en este sentido que el trabajador continúe percibiendo el plan social íntegramente durante 12 meses, a pesar de haber conseguido trabajo o de haber sido regularizado en el trabajo no registrado, y durante otros 12 meses se debe continuar percibiendo el 50%. Eso sin mengua del salario, porque esto el empalme que se había hecho Mauricio Macri se imputaba al pago del salario. No, tiene que recibirlo el trabajador por encima de su salario, como para estimular y para generar el tránsito o el empalme, utilizando ese término, del plan social al trabajo y evitar las resistencias y las prevenciones que tienen todos los trabajadores beneficiarios de planes sociales que se desempeñan en negro, o aquellos desocupados que no quieren encontrar trabajo por ese motivo. Esto, diríamos, que son los trazos gruesos de una propuesta que tiene que ser profundizada y debe ser elaborada, pero que a las pymes las beneficia inmensamente y evita la conflictividad que podría llegar a tener de prosperar una ley que elimine la indemnización por despido, donde no tengo duda de que los abogados plantearían su inconstitucionalidad y extremarían los litigios en sumo grado. Y en última instancia, no es una solución que en algún momento la Corte de la Nación se pronuncie por la constitucionalidad o por la inconstitucionalidad, porque en ese momento los únicos beneficiados son los abogados y los pobres trabajadores se quedan totalmente desprotegidos. Y los empresarios pymes también, porque de contar con una sentencia desfavorable a la constitucionalidad de la derogación de la indemnización por despido, se encontraría con una deuda sumamente cuantiosa. Por lo tanto, yo entiendo, y parafraseándolo a Einstein, que dijo que cada crisis significa una oportunidad. Entiendo que en este momento la pandemia nos da la oportunidad en la pospandemia, de encarar la pospandemia con propuestas novedosas, con propuestas ocurrentes, con propuestas ingeniosas. Y no tenemos la soberbia de decir que somos dueños de la verdad absoluta, pero sí somos dueños de una iniciativa que merece ser discutida, que merece ser confrontada sin chicanas, con honestidad intelectual, y también que debe ser luego establecido como una política de Estado, lo que allí se resuelva en función del debate, porque la seguridad jurídica y la seguridad para las inversiones no la da una ley que proteja a los trabajadores, sino lo que la da es la continuidad de las políticas de Estado, que no puede ser que se cambien por los cambios de gobierno. Puede haber una impronta, cada uno tiene que poner su impronta en las cuestiones trascendentales, pero no puede ser que se cambien 180 grados, sino que puede haber un poco más a la derecha, un poco más a la izquierda, puede haber un poco más al centro, pero en cuestión con una continuidad que se hace extensiva a los grandes temas nacionales, como son el transporte fluvial, la cuestión energética y las planificaciones en general que son a largo plazo. De manera que yo lo que planteo es, y lo tomo de un importante exfuncionario de la AFIP, con el que estuve hablando esta mañana, y que me dijo, Cacho, dice, la idea es buena, hay que discutirla, hay que profundizarla,
Porque si hay un trabajo no registrado, es porque hay economía irregular, porque de algún lado salen los fondos para financiar ese trabajo no registrado, y en consecuencia, me utilizó el término resetear. Hay que resetear, como un término informático, resetear el país y proyectarse para adelante. Y yo creo que ese es el camino, que de ser como en que cada crisis tiene una oportunidad, resetear el país y arrancar para adelante con políticas consensuadas, en el marco de las cuales no estaría de más generar por ley un Consejo Económico Social con atribuciones específicas, concretas y bien dirigidas. Yo les dejo de estas inquietudes, les agradezco a todos la atención y estamos dispuestos a contestar a las preguntas y a los cuestionamientos que se nos hagan. Muchas gracias. Bueno, agradecemos al doctor Cuartango por esta disertación tan interesante. Él y el doctor Ferrara nos han aquí comentado mucho al respecto de estas nuevas modalidades de trabajo en la pospandemia, los nuevos desafíos, así que les agradecemos mucho, ha sido muy interesante. Y para cerrar este Zoom que hemos compartido, vamos a escuchar unas palabras del arquitecto Jorge Bodaño, el presidente del instituto, bueno, a modo de cierre de esta charla. Lo escuchamos, arquitecto. Bueno, antes que nada quiero agradecer la presencia y la colaboración de todos los compañeros que trabajan en el instituto, que venimos trabajando día a día, tratando de, en este breve tiempo, de imponer una idea y empezar a trabajar para que esto sea realmente un éxito. Uno de los objetivos que nos fuimos proponiendo era, debido al tema de la pandemia, ir haciendo algunas reuniones dentro de lo que se nos permitía, y empezamos a hacer algunas charlas como que, especialmente como esta la del día de hoy. Tuvimos 3 o 4 realmente de gran importancia, de éxito. Vamos a seguir profundizando en este tema. Agradecerle muy sinceramente la presencia del doctor Raúl Ferrara, la del doctor Oscar Cuartango, y voy a nombrar una palabra que siempre decía Perón, siempre había 2 tipos de gente. Una la que vivía del trabajo y la otra que vivía de los que trabajaban. Eso fue hace unos cuantos años. Nosotros apostamos al trabajo, apostamos a seguir colaborando, apostamos a esta interacción del grupo del Instituto Coria con el Instituto Descartes, con el grupo Descartes, que el otro día participamos en el Zoom que tuvo Fiore, de gobernador. Así que bueno, agradecerle a todos, a vos especialmente Alejandro, por seguir estando al lado nuestro, para que esto llegue a un buen puerto, seguir trabajando, y calculamos que en los próximos 15 días vamos a seguir con otra charla más de esta temática. Así que bueno, muy agradecidos a todos. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, aprovechar que tenemos acá 2 destacadas personalidades del mundo del trabajo. Si alguien quiere preguntar algo en especial, si no se lo toma mal, doctor. ¿Alguien quiere preguntar algo? Bueno, muchas gracias, arquitecto Jorge, muchas gracias, Alejandro Colia, muchísimas gracias, Oscar Cuartango, muchas gracias, Raúl Ferrara, y también muchas gracias a cada uno de ustedes que participó de esta charla informativa del Instituto. Me dicen que hay una pregunta en el chat, así que vamos a leerla. Un segundito. Pregunta si está publicada en BAE Negocios. El día de hoy se publicó un artículo en el cual está desarrollada la propuesta que presentó el doctor Cuartango recién. No le pasamos el chivo, BAE Negocios. Y está en la página también del grupo. Y publicado en el Facebook del grupo Descartes también el artículo completo desarrollado. Bueno, ¿alguna pregunta más? Qué bien.
también la podemos publicar nosotros para que todos puedan conocerla y bueno, también volcar sus opiniones y también trasladársela al doctor Guartango y a Raúl Ferrara para que nos contesten, nos aclaren esas consultas, ¿no? ¿Se parece bien? Acá a las autoridades del instituto, ¿no? No, pero bueno, me parece correcto y como decía antes, a partir del vínculo que empezamos a mantener con el grupo de CARTES, del grupo de profesionales que nosotros también tenemos, por ahí se puede colaborar y para que esto siga avanzando y tengamos un buen fin. Y puede ser producto de otra charla, en función de ese intercambio. Sí, dentro a ver si estaría bueno, si un poco que el protocolo nos va permitiendo de que sea un poco más numeroso y que sea más presencial. Vamos a tratar lo posible. Se extraña el calor humano. Sí. Bueno, en ese sentido, me permito tomarme la atribución de decirles que yo creo que pronto todo eso se va a dar. Para eso estamos trabajando todas las argentinos, argentinas. Así que creo que ya un poco la flexibilización está claramente identificada, lo que hacen los espectáculos públicos, al fútbol, a la actividad presencial, lo que hace la educación, a la apertura de las fronteras, al aumento dentro de poco tiempo a la llegada de turistas a la Argentina. Así que bueno, poco a poco se va siguiendo el cronograma, que no es caprichoso, porque en esto hay que insistir. Todas las cosas que se van decidiendo en el ámbito del gobierno nacional y la provincia, especialmente la provincia de Buenos Aires, está sujeta claramente al análisis de las curvas epidemiológicas. Son cuestiones muy objetivas y que no generan tanta rivalidad, tanta confusión. Se toman esas decisiones porque hoy por hoy estamos superando el 50% de la población vacunada con esquema completo, y eso implica todas estas cosas con la idea de que en las próximas semanas se siga avanzando y en función de poder cumplir con el objetivo principal que tuvo el plan de vacunación, seguramente pronto vamos a poder tener esa posibilidad de estar más cerca, de sentir ese calor, esa mirada, ese abrazo que todos tenemos ya como un activo cultural importante y que lo extrañamos, claramente lo extrañamos del seno de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestra actividad laboral, de nuestra actividad social. Así que bueno, lentamente el esfuerzo que hemos hecho todos, absolutamente todos, los que fundamentalmente hicieron y hacen nuestros trabajadores y trabajadoras de la salud, que para ellos no alcanzan, creo que en mi caso personal, y lo pongo en primera persona por las situaciones que he vivido, pero también como funcionario, como trabajador de la salud, creo que nunca va a alcanzar el agradecimiento para el enorme esfuerzo que hace todos los días para poder brindar salud, para estar al lado de los pacientes y fundamentalmente porque en la Argentina, hay que decirlo, ninguno se quedó en la puerta del hospital sin ser atendido, que claramente eso sintetiza todo, más allá de lamentar las vidas que lamentablemente no pudieron sobrevivir a esta situación. Pero bueno, de a poco se va alejando la pandemia y aparecen todas estas cuestiones que tienen que ver con el futuro, con los sueños, con la vida que seguramente iremos adquiriendo en función de la experiencia que también hemos vivido. Y bueno, a partir de ahí seguramente haremos más actividades presenciales. El instituto seguramente tiene pensado avanzar en otras acciones, concursos, con otras interrelaciones con otras áreas. Así que bueno, gracias, tomo el atrevimiento, Jorge, hoy muy puntualmente porque la presencia de Cacho, la presencia de Raúl, es muy sentida, muy afín a mi historia, parte de mi vida, donde realmente pude no solamente tener una altísima responsabilidad, el honor de tener esa altísima responsabilidad
en la provincia de Buenos Aires, la provincia que tanto quiero, desde este lugar del 3 de febrero, donde tuve mis pasos fundamentales, y también recordar a mi hermano, que fue quien cambió el camino, claramente. Así que en Cacho, en Raúl, reconocer esos hombres que tienen que ver con lo público, donde son indispensables y que la formación de los que tienen responsabilidades públicas no es una cuestión improvisada, no debe ser una cuestión improvisada, no podemos tener a gente amateur que tiene que ser gente con conocimiento que tome esas decisiones y decisiones que claramente interpreten a las grandes mayorías. Así que para mí, ser amigo, ser compañero, haber sido compañero también de gabinete, del gobierno de la nación, es un orgullo y formar parte de este espacio. Ya luego digo esto en tono político, pero siempre pensando que este es un lugar amplio, diverso, donde participamos y queremos que participen todas las opiniones, porque lo que buscamos es enriquecernos y cada día ser mejores en función de esa apertura mental que creo que necesitamos todos los argentinos y argentinas. Así que bueno, gracias Pacho, gracias Raúl y gracias a los que están trabajando silenciosamente, pero que son personas con un enorme compromiso social, que tienen actividades, algunas profesionales, otras no, pero que están comprometidos con la causa pública, con la causa del pueblo, con la causa que no puede tener rivalidad, como claramente se define lo público. Así que vamos por eso y vamos porque eso permita tener una mejor calidad de vida y por el bienestar de todos los argentinos y argentinas. Gracias. Muchas gracias, doctor Alejandro Colia. Muchísimas gracias a todos los presentes. Les recordamos que nos pueden seguir en las redes sociales del Instituto Jorge Colia, en Facebook, Instagram y Twitter, y estén atentos porque falta muy poco para nuevas charlas informativas, nuevos conversatorios y nuevos espacios para pensar al 3 de febrero que queremos, a la provincia que queremos, a la Argentina que queremos. Nos vemos la próxima y muchísimas gracias por participar.